Preciosísima alabanza, adoración, mejor dicho. Preciosísima. 39 minutos nos separan de las 18 horas. Me hubiera gustado dejarlos escucharla un poquito más, pero es una de las más largas. Les digo, honestamente, dura 8 minutos 36, casi 37. Y es demasiado. No podemos porque el tiempo apremia. y bueno, y estamos en radio y los minutos pasan. Y hablamos del hombre natural y ahora queremos hablarle del hombre carnal. La persona carnal es aquella que ha aceptado al Señor Jesús como su Salvador personal, pero depende de sus propios esfuerzos para vivir la vida cristiana. Y les puedo asegurar, mis hermanos, que no hay nada peor que ser cristiano por nuestros propios esfuerzos. Como me decía Ale recién, esta persona no llega a ningún lado. El carnal no permite que el Espíritu Santo gobierne su vida. Esta persona continúa controlando su vida y actúa como la persona natural. Es muy similar al natural. Es más, si hubiera quedado como natural hubiera sido mejor. Porque la Biblia no quiere tibios, dice el Señor, sino frío o caliente. Por cuanto eres tibio te vomitaré de mi boca. Una expresión del vómito de la boca significa perderás la salvación. Es algo así, cuando uno vomita dentro de su organismo. ¿Me entiende? Y yo entiendo el vómito como una especie de desecho, como algo que nos sirve. Bueno, así, de la misma manera, Dios lo ve. La persona carnal le gusta las cosas de Dios. Él quiere la bendición, quiere los panes, los peces, pero no se quiere someter a Él. Romanos 7:22, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, decía Pablo. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. O sea que esta persona sigue en pecado, cuando en realidad si se dejara manejar o guiar por el Espíritu Santo de Dios. La Biblia dice allí en Primera de Juan que el que es de Dios, la simiente de Dios, no lo deja pecar. Entonces, si se dejara guiar por el Espíritu, el pecado lo erradicaría de su vida, ¿me entiende? Primera de Corintios 3:1 dice, de maneras que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Les di a beber leche y no vianda, porque aún no eran capaces, ni son capaces todavía, porque aún son carnales. Pues habiendo entre ustedes celos, contiendas, divisiones, no son carnales y andan como hombres. El hombre carnal es un cristiano y un niño en Cristo. Aún no conoce a Cristo, no es gobernado por Él. Su vida es gobernada por la carne, bajo las influencias del enemigo. ¿Me entiende? O sea que es peor que el natural, porque al natural el enemigo sabe que lo tiene. Pero hasta llega a tener una maldad tal que el diablo lo usa de tal manera como un asesino del cuerpo de Cristo. Son los que mutilan el cuerpo, mis hermanos. Es tremendo esto, ¿no? Es muy fuerte lo que estoy diciendo, pero es así, mis hermanos. El recién convertido es un niño, tal vez es un bebé, y como bebé recién convertido puede ser hermoso, pero tiene que crecer, porque si no crecemos, mis hermanos, no podemos dar fruto, porque solamente el cristiano maduro que llega a vivir la vida en el Espíritu es aquel que produce fruto, como decía recién Alejandro. Primera de Corintios 3:2, les di a beber leche y no vianda, porque aún no sois capaces, y no lo son aún, porque son carnales, porque habiendo entre ustedes celos. Hoy la mayoría de las iglesias, por no decir casi todas, es triste lo que estoy diciendo, ¿no? Y ustedes me dirán, pero Mónica, ¿cómo? Y sí, hermanos, lamentablemente es así. Están viviendo una vida carnal, una vida... Hermanos, yo hace muchos años atrás, cuando tenía aproximadamente unos 40, tengo 54 ahora, un poquitito más, creo que 45 tenía, un hombre, hermano de un pastor, oraba para quedarse conmigo y que mi marido se muriera. No, lo que les estoy diciendo es verdad, delante de Cristo no puedo mentir, pero yo no lo pude creer realmente. Yo me rascaba la cabeza, digo, esto no puede ser cierto, no puede ser, es mi hermano en Cristo. Después uno va entendiendo ciertas cosas, que no todos son hermanos, sino primos lejanos, algunos y ni eso, porque no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Un bebé no puede comer carne, por tanto tiene que alimentarse de la leche, porque no puede digerir la palabra madura, ¿no es cierto? La palabra lo indigesta al bebé. Cristianos que no aceptan la palabra, siempre la cuestionan, no les gusta asistir a una reunión con regularidad, no quieren estar con otros hermanos, no quieren estar en el fuego, se comienza a ir y son las personas que más faltan,
son las personas que menos ganas tienen de ir, porque siempre tienen un evento, siempre tienen algo en su mente, o algún asadito o alguna salidita, ¿me entiende? Obviamente que no lo van a decir, porque ellos tapan muchas veces lo que realmente son. Este tipo de cristiano le gusta que le den la lechita en la mamadera todo el tiempo. Y aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. El alimento sólido es solo para los que han alcanzado madurez, como lo dice Hebreos 5, 13 y 14. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. El cristiano carnal no puede ejercer sus sentidos para discernir entre el bien y el mal. Por eso es que muchas veces se expresa fácil de falsas doctrinas. Ale. Amén. Una bendición total, ¿no? Poder escuchar lo que es el hombre carnal, el hombre espiritual. Todavía no hablamos de ese. No hemos hablado. Y dice la palabra de Dios que la lámpara del cuerpo son nuestros ojos, ¿sí? Si tus ojos tienen luz, todo tu cuerpo está iluminado, pero si en tus ojos hay oscuridad, ¿cuántos serán las mismas tinieblas, no? Y por eso también tenemos que ver que el tema de los ojos, hay una palabra en Apocalipsis que dice, unge o lava mis ojos con colirio. Tenemos que estar viendo, como dice la palabra, Señor, abre mis ojos espirituales, mis oídos espirituales. Eso pasa cuando viene el Espíritu Santo. El Espíritu es el Señor y donde mora hay libertad. Que el Espíritu Santo abra los ojos y oídos espirituales. Dice la palabra que la lengua es un miembro muy chiquito, uno de los más pequeños del cuerpo, pero enciende grandes. La lengua es como el fuego, dice. Se jacta de grandes cosas. Se jacta de grandes cosas y enciende grandes bosques, grandes. Sí. Hace cosas tremendas, ¿no? La lengua. Sí. Por eso dice la palabra de Dios que aquel que refrene su lengua tiene poder y dominio para refrenar todo su cuerpo. Qué importante poder pensar y que la lengua y que todo órgano y que todo nuestro cuerpo se sujete. Eso pasa cuando el Espíritu Santo viene, cuando por las obras del Espíritu hacemos morir las obras de la carne, cuando el Espíritu Santo, que es nuestro Señor, Él toma control y dominio de nuestra vida, viene a nuestra vida, viene el Padre, viene el Hijo, somos templos del Espíritu Santo y un espíritu somos con ellos, ¿no? Por eso está la contaminación del cuerpo y la contaminación del espíritu. Hay una palabra que dice, guarda de la contaminación del cuerpo, guarda con la contaminación del espíritu. Uno de los ejemplos que podemos decir de contaminación de cuerpo es la fornicación, el adulterio, es el robo, es los vicios, lo del cuerpo. Y espiritualmente cuando vamos a falsa doctrina, cuando vamos a brujos, cuando vamos a curandero, cuando idolatramos imágenes, bueno, son solamente tips, hay muchos más, pero para que usted lo tenga y lo tenga bien en claro de lo que estamos hablando de contaminación, ¿no? Y dice la palabra de Dios que los tales no entrarán en el reino de los cielos. Pero por eso dice la palabra, guardaos de todas las cosas, pero guardaos, hijitos míos, de los ídolos. Porque un ídolo no es nada en este mundo, pero es cueva de demonios. Cuando hay idolatría, cuando falsa doctrina o falsa adoración, hay cueva de demonios en su hogar, en su casa. Por eso tenga cuidado cuando hay idolatría en una familia. Por eso es necesario, como hijos de Dios, yo cuando me convertí al Señor, mis padres eran católicos y estaba lleno de santos, de vírgenes, de lo que se imagine, por todos lados. Y me decían que me había vuelto loco porque todos los días agarraba un ídolo y se lo tiraba para el fondo de casa, lo hacía desaparecer. Y me decían, este chico se volvió loco, hay que llevarlo al médico. Y no estaba ni loco, no estaba enfermo. Tenía a Cristo en mi corazón y sabía que la idolatría no era mala. Y fui sacando la idolatría hasta que ellos, una vez que se sacó todas estas cosas y fueron predicados, ellos recibieron a Cristo en el corazón. Y todos los de mi familia conocen a Cristo.
Y pasó lo mismo en el trabajo, y en el trabajo muchos recibieron a Cristo, muchos aceptaron a Cristo, porque cuando un cristiano, una cristiana recibe a Jesucristo, va y contagia a los demás, va y predica a los demás, va y siempre está testificando de Jesucristo y de sus milagros y de su poder. Ahora, este martes estuve en la unidad 9 de La Plata, glorificando a Dios, predicando de su palabra, compartiendo con los hermanos, ahí en el mismo infierno, ¿no? Porque ellos están, los pastores y los líderes de ese lugar, están quitando a las personas del mismo infierno. Ahí está el cielo y ahí está el infierno, y ellos están en la línea divisoria, están predicándole a las personas que fueron ladrones, que fueron homicidas, que fueron violadores, que fueron secuestradores, y no sé cuántas otras cosas más. Y ahora hay 600 personas en ese lugar glorificando y adorando a Dios. Y le puedo asegurar, hermanos, que no escuché una alabanza más pura, una alabanza más poderosa. Es como que multitudes estaban glorificando a Dios. Estaba viendo jóvenes que venían con la delincuencia y con el delito tremendo en sus vidas, y por eso estaban pagándola en ese lugar, pagando su condena. Pero veía gente que estaba tocada por el Espíritu Santo, quebrantada, llorando, arrodillado, glorificando y santificando el nombre de Jesucristo. Por eso dice la palabra de Dios que llamaré hijos de Dios a los que no eran hijos de Dios, y tendré misericordia del que tenga misericordia. Y dice que Él nos adquirió con precio de sangre. Y cómo te abraza a esa gente, cómo te demuestra el cariño, el amor. Y uno a veces dice, pero ¿cómo vas a ir a una cárcel que te hacen requisa? Qué feo que es ir a ese lugar. Pero la palabra de Dios dice, porque estuve preso y me viniste a ver. Y uno va por obediencia, pero cuando en la obediencia por su palabra ve todas las bendiciones que esto trae, cómo ellos te aman, cómo uno lo bendice por medio de la palabra, de la predicación, para que ellos salgan adelante, y también los anima en la fe, para que ellos, por medio de que ellos lo puedan decir con su boca, hacerle renunciar, hacerle de la confesión, hacer que sus vidas cambien, que el Espíritu Santo los toque, que el fuego del Espíritu Santo llene sus vidas, que las vidas sean quebrantadas, tocadas por el poder del Espíritu Santo, y ver esos jóvenes cómo se quebrantan, cómo se caen de rodillas postrados al piso, que sus lágrimas ruedan por sus mejillas porque fueron tocados por el Espíritu Santo. Eso es amor a Dios, viendo la obra poderosa del Espíritu Santo que está quebrantando las vidas, que la está cambiando, porque dice la palabra que aquel que viene a Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Por eso tenemos que ir a esos lugares, tenemos que ir a los hospitales. Cristo viene pronto, hermanos, Cristo viene pronto. Las señales fueron ya todas cumplidas. Mónica lo sabe explicar muy bien. Él viene en un abrir y cerrar de ojos, y nos vamos a ser arrebatados a su presencia, y vamos a ir a la vida eterna. Pero tenemos que estar en su luz, tenemos que estar en su camino, porque si nosotros le damos la espalda a Cristo, si nosotros negamos a Jesucristo y nos vamos a otro lado, es mentira que la salvación no se pierde. Nunca la adquiriste, porque nunca fuiste al camino verdadero, porque cuando estamos al camino verdadero de Dios, nos agarramos del manto de Jesucristo, nos agarramos de su mano, somos guiados por el Espíritu Santo. Aunque vengan pruebas, luchas, estamos cimentados sobre la roca que es Cristo. Aunque vengan las inundaciones, aunque vengan las tormentas, aunque vengan todas las cosas feas, estamos cimentados en el poder del Espíritu Santo y en la roca que es Jesucristo. Por eso tenemos que desligarnos de toda contaminación de cuerpo y espíritu, porque Él nos llama santo, porque a través de su sangre somos limpiados, a través de su palabra, es agua purificadora que nos lava, nos limpia, nos restaura, nos da bendiciones, nos da sabiduría, inteligencia, nos hace andar en su palabra. El Espíritu Santo nos puede usar, el Espíritu Santo nos anhela celosamente, y hace que nuestra vida sea una vida de bendición y de amor y de poder.
Así es, y como mencionabas recién, me vino justo a la memoria ese texto, dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, hermanos, yo casi me deslizo cuando me pasó eso, que el Señor me hablaba, que yo había empezado otra vez a tomar y no me estaba dando cuenta, y el cristiano que vive en la carne, lamentablemente, mis hermanos, no sabe discernir entre lo bueno y lo malo, todo le parece bueno. Él no sabe cuando el enemigo está maquinando en contra de él, no ve los planes del enemigo, no sabe escoger las amistades que le convienen, la pareja que le conviene, el negocio que le conviene, sus sentidos espirituales no los puede ejercitar, por tanto no puede ver, no puede oler el mal. Para él todo es bueno, ¿me entiende? Para el que vive en la carne todo es bueno, pero el que no es bueno es el que le dice la verdad de Cristo. Son cristianos que prestan el oído al chisme, a la calumnia, su corazón al rencor, a la ira, a los deseos de la carne. Ellos no saben discernir entre los que les conviene y lo que no les conviene. Gálatas 5:19 dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería. Ellos se creen que pueden arreglar figuritas con Dios, que pueden cambiar figuritas, que porque ponen el diezmo, mis hermanos, ya arreglaron cuentas con Dios. No es así. Así es como vive el cristiano carnal. Pero viven en envidias, viven en homicidios, en borracheras, en orgías, porque ya desde el vamos están fornicando espiritualmente al no vivir en el espíritu. Y en un ratito nada más le vamos a hablar del cristiano espiritual, y Ale creo que tiene un poquito más también ahora. Sí, tenemos mucho más, por eso yo le animo a que estemos leyendo Mateo 26, 41. Mateo 26, 41. Dice así, velad y orad, para que no entréis en tentación. En verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil, ¿no? Sí. Nosotros tenemos que saber que somos templo del Espíritu Santo, pero la carne siempre tira para abajo y el espíritu siempre está dispuesto. Dice que aunque el cuerpo se vaya desgastando de día en día, el espíritu se va renovando. Tenemos que renovar el Espíritu Santo de Dios. Somos alma, somos cuerpo y somos espíritu. El cuerpo tenemos que doblegarlo y someterlo a servidumbre para que Pablo, él está, como dice Mónica recién, como decía Pablo también, que si hay que tomar vino, que se tome con una medida justa, que hace bien. Pero si el vino te toma y te esclaviza y por eso viene el vicio, yo diría que no tomes vino. Por eso somos libres nosotros, ¿no? Este es un templo del Espíritu Santo, no un templo de vicios, no un templo de enfermedad y no un templo de esclavitud. Tenemos que saber que el alma que peca muere, dice la palabra, o sea, va al infierno, no va a la vida eterna. Por eso tenemos alma, cuerpo y espíritu. El espíritu nuestro tiene que estar saturado por el Espíritu Santo o va a estar saturado del espíritu del príncipe de la potestad del aire, que ahora opera en hijos de desobediencia. Por eso tenemos que entender y saber que el espíritu nuestro tiene que ser saturado por el Espíritu Santo, tiene que ser lleno del Espíritu Santo. Y dice también la palabra en Tesalonicenses, o vamos a ir a Mateo 22, 37, y primeramente vamos a leer del 34 al 40. Dice, entonces los fariseos, habla de Jesús, cuando se reunieron en común acuerdo, y uno de ellos, experto en la ley, le preguntó para tentarlo. Cuando había habido un problema y Jesús le había tapado la boca a los religiosos, dice que como un acuerdo los otros fariseos, la otra orden del Sanedrín, les mandó un experto en la ley, ¿no? Por eso, para prenderlo, para acusarlo de y tentarlo, ¿no? Y decirle que era un falso profeta para apedrearlo, para crucificarlo. Y dice la palabra de Dios, por eso animamos con mi hermana Mónica, que tenemos que ser espirituales, no tenemos que ser religiosos, porque cuando estemos en la presencia de Dios no le podemos decir, yo soy cristiano evangélico, pentecostal, bautista, presbiteriano, no sirve,
ante el Señor. Soy tuyo, Señor. Claro, Señor, fui comprado con precio de sangre, tú conoces mi corazón, tú sabes mi vida. Señor, vengo ante tu presencia, espero haber hecho todo lo que tú me pediste, y si no lo hice, en la tierra te pedí perdón, y si soy aprobado, gloria a Dios, ¿no? Y si no soy aprobado, iré donde no tenga que ir. Pero el tema es que si hacemos lo que tenemos que hacer, si seguimos la luz de Cristo, seguramente vamos a tener vida eterna. Pero hay un tema, tenemos que seguir la luz de Cristo, tenemos que seguir su camino, tenemos que seguir su amor. Acá la palabra dice que estos religiosos, al ver que había hecho callar a otros religiosos, dice que le mandaron un experto, no le mandaron uno cualquiera, le mandaron un experto en la ley, para tentarlo. Y le dijo, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y él le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Ahí está hablando Jesús, que tenemos que amarlo con todo nuestro ser, alma, cuerpo y espíritu. Con todo nuestro cuerpo tenemos que rendirnos a Él. Tenemos que decirle a Dios que lo amamos. No solamente decir yo creo en Dios, tenemos que decirle, tenemos que adorarlo en el corazón. Sí. ¿Cómo podemos amar, yo digo siempre, a alguien a quien no conocemos? Y si vivimos en la carne no lo conocemos. Pero por eso justamente cuando uno se empieza a sujetar a la palabra, la palabra de Dios dice, mis palabras son espíritu y son vida. ¿Sí? Si son espíritu y son vida, significa que cuando yo la leo y la recibo, obtengo la misma vida. ¿Y la vida quién es? Cristo. Él es la palabra. Entonces, en la medida que yo voy involucrándome en la palabra y le digo al Señor, Señor, yo quiero obedecerte, yo necesito obedecerte, yo reconozco que estoy pecando y que estoy haciendo lo malo delante de tus ojos, pero yo quiero hacer lo bueno. Cuando el Señor ve que hay una predisposición tuya, de tu corazón, de un corazón sincero, por eso la Biblia dice, un corazón contrito y humillado tú no despreciarás, pero al altivo lo mira de lejos, porque el altivo directamente, o sea, quiere mostrarle a los demás que estudia la palabra, pero en realidad no lo hace. Y es ese encuentro con Dios, esa unión con Dios, la que hace que realmente Dios, a Él no lo podemos engañar al hermano que tenemos enfrente o al que tenemos al lado, pero a Él no lo podemos engañar. Y esto es fundamental, mis hermanos, para que Dios nos pueda depositar la vida, el Espíritu en nosotros. ¿Por qué Él nos va a poner el Espíritu Santo en una persona que no quiere cambiar de actitud, que quiere seguir haciendo lo malo, que quiere seguir pecando? No, el Espíritu Santo es santo y Él no puede estar en una persona, o sea, Él entrará cuando vos lo dejás entrar, pero así como entró, se va. Porque si vos vas a seguir con otras cosas, el Señor se tiene que ir, porque es santo, no puede estar. Es como mezclar el agua con el aceite. Es imposible que el Señor pueda estar en una vida donde realmente quiere seguir pecando, porque yo lo expliqué ya, es como un niño, y el niño ¿qué hace? Si vos lo tratas mal a un niño, ¿qué hace? Se esconde, trata de no mirarte, o sea, trata de no estar al lado tuyo. Bueno, así es el Señor, es exactamente igual. El Espíritu Santo es así, no lo podemos contristar, no lo podemos desobedecer. Él es el que nos guía, Él es el que nos lleva al Padre, Él es el que nos da el gozo que podemos sentir en nuestro corazón cuando hacemos la voluntad de Él. Entonces, despreciar a la palabra de Dios es despreciarlo a Él. Por eso dice que los hacedores de la palabra son los que realmente Dios mira con agrado, ¿no es cierto, Ale? Totalmente. Y hablando de esto, habíamos ido 10 personas a predicar y estaban todos, después de la alabanza, pasó un hermano, ¿no? Un muchacho que lo había llevado yo, que es un rapero cristiano, ¿no? Que fue muy vituperado, no lo querían porque decía el rap, que no es de Dios, ¿viste? Los grandes hombres que se ponen saco y corbata lo hacían a un lado, es como que lo sacaban a este muchacho. Y bueno, lo llevé ahí, le digo, vamos a testificar y a predicar de tu testimonio ahí para los hermanos que están privados de su libertad. Y bueno, este muchacho se lo resumo porque no tenemos mucho tiempo, estaba con otra persona antes de conocer a Cristo y delinquían, robaban, hacían un montón de cosas feas. Y bueno, encontró a Jesucristo. El otro amigo no quiso y terminó preso, que después lo fue a visitar a ese lugar. Pero que se convirtió, Dios le dio el don para alabarlo, para glorificar a Dios. Y además dice que todo el barrio conoció de Cristo por medio de él. Y sabe que cuando él estaba testificando todas estas cosas y hablaba y derramaba el corazón a los hermanos, eran más de 600 hermanos que estaban ahí escuchando la palabra.
no paraba de llorar yo. Como decía Mónica, a Dios no lo vemos, pero lo sentimos. El Espíritu Santo no lo podés soportar cuando su presencia está, llorás cuando alabás a Dios y su presencia está. Es impresionante, no podés estar ni siquiera de pie, porque es tanta la presencia, tanta la unción del Espíritu Santo, que no paré de llorar mientras este hermano predicaba y testificaba estas cosas de Dios. Y cuando me llaman segundo, seguía llorando yo. Y le digo, hermano, le digo la verdad, no paro de llorar, no puedo soportarla. Es tanta la presencia de Dios y ellos empezaron a aplaudir y estuvieron como 10 minutos, porque son 10 minutos nada más que uno puede predicar, porque hay tantos que para dar la palabra, que son 10 minutos o 15 que te dejan predicar la palabra de Dios. Y ellos estuvieron 15 minutos aplaudiendo. Y yo digo, gloria a Dios, porque lo están aplaudiendo a Él. Y están viendo que uno derrama el corazón y le está diciendo la verdad. Estoy quebrantado por la unción, por el poder de Dios, por su amor, por su misericordia. Y después le prediqué y gracias a Dios fue una bendición. Pero toda la gloria, la honra es para Jesucristo. Acá el Señor está hablando, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Tenemos que alabarlo, tenemos que glorificarlo, tenemos que cumplir la comisión de ir a predicarle a los que no tienen a Cristo, a predicar a los que están en falsa doctrina, a predicarle a aquellos que están en oscuridad, a predicarle a aquellos que son idólatras a lo mejor. Hay que predicarles. Amar a Dios es amar primeramente al hermano, porque el que no ama a quien ve, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ve? Entonces vos no podés entender este mandamiento hasta que no amás primeramente a tu hermano. Y a veces no somos conscientes, Ale, de la magnitud de esta salvación que el Señor nos ha regalado. Es impresionante. Es impresionante. Y yo quiero que usted también sea... que se mire a su interior y diga si no, usted no llora en la presencia de Dios, si usted no se quebranta en la presencia de Dios, si usted no se pone de acuerdo en las cosas que uno falló a Dios, si no derrama el corazón en medio de la oración, cuando usted está ahí arrodillado, postrado, como nosotros a lo mejor ante el mundo parecemos que somos cristianos, no vamos a llorar, ¿no? Y cuando estamos en la presencia de Dios nos humillamos, lloramos, derramamos nuestra alma, decimos, Señor, soy como un vaso, Señor, un vaso de alfarero, rompelo en 1000 pedazos, hace un vaso nuevo, Señor, me niego a mí mismo, Señor, que tu voluntad sea en mi vida, Señor, quita toda mi mentalidad, quita todo lo que uno piensa, Señor, te pido que me cambies, que me restaures, que me sanes, te pido, Dios Todopoderoso, que me corrijas, porque dice tu palabra que tú corriges al que ama. La palabra también dice con toda tu alma tenés que amar a Dios, amalo con todo tu corazón, porque la gente que está rodeándote o tus familiares te pueden fallar, porque son seres humanos, pero vos sabés que si amás a Dios, si te humillás ante Dios, si pones toda tu confianza en Dios, Él nunca te va a fallar, porque Él es fiel, y para siempre son su misericordia. Y para terminar este pedacito dice, y con toda tu mente, alma, cuerpo y espíritu, tienen que estar sujetas, tienen que estar totalmente rendidas al amor a Dios. Y vas a ver cómo Dios te va a bendecir grandemente. Y como dijo Mónica, el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo, porque si no amas a la persona que ves, ¿cómo vas a amar a Dios que no lo ves? Pero sí por fe podés amar a uno como el otro, porque a los dos Dios nos dio para que seamos uno con Él, ¿sí? Amén. Y vamos a ir a una alabanza ahora y en un ratito nada más volvemos con el último y tercer bloque. Y vamos a escuchar esta de Ingrid Rosario, Padre de la Creación. Dios bendiga sus preciosas vidas. En un ratito nada más estamos, ¿sí? Venimos ante ti, deseamos hoy cantar un canto de honor